se eleva y de momento baja y aparecen comportamientos nuevos. Y ahí se te cae el mundo porque tú dices, pensé que ya estaba mejorando y de momento nos fuimos para atrás completamente. Y te frustras, lloras, sufres y puedes pensar hasta en morirte de diferente manera. Y así han pasado muchos casos allá en Estados Unidos también, no solo que han atentado contra la vida de ella, sino de los hijos. Hola a todos y bienvenidos a Neurocast, el podcast de Sinopsis. Y soy Tony Espinosa, neuropsicólogo, un neuropsicólogo más, pero apasionado por la salud mental. En esta entrega tenemos a Dolly Cubano. Dolly nos acompaña el día de hoy para contarnos de su experiencia, de su vida. Dolly es mamá de un niño que ha atravesado un camino muy interesante. Y hoy día vamos a hablar con Dolly acerca de ella, de cómo mamá atraviesa el camino con su hijo, de cómo lo acompaña. Dolly viene de Estados Unidos hasta acá a Ecuador. Ha estado haciendo unas terapias por acá en Ecuador y es la segunda vez que nos visitas. Dolly, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue? Bienvenida. ¿Cómo los encontré? Bienvenida. Bueno, es la segunda vez que llego hasta Castaño Brunova. La primera vez fue en enero o febrero por ahí. Estuvimos hasta el mes de abril. Y la manera en que encontré el lugar fue, como nosotros las mamás nos pasamos buscando de todo, fue a través del internet, que andaba buscando un centro que tuviera variación de terapias que pudiera ayudar a Vaya. Y me encantó todo lo que vi en internet, quise intentarlo. Y no me arrepiento. Por eso estoy aquí de vuelta. Gracias Dolly. Realmente sí, Dolly es una mamá que viene con su niño a buscar una opción terapéutica integrada acá en Neuroinnova de una clínica que atiende aquí en Guayaquil. Hacemos terapias integradas para niños con diferentes desafíos en el neurodesarrollo. Cuéntanos un poco, Dolly, de tu niño, cuéntanos un poco acerca de él. Pues Ryan tiene varios diagnósticos. Uno de ellos viene siendo autismo clásico, apraxia del habla, déficit de atención con hiperactividad y por ahí sigue la lista de la parte del mal también. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla aquí muy interesante con una mamá que nos va a conversar acerca de toda su experiencia, de cómo fue incluso desde el primer momento, desde el diagnóstico y este caminar de la red de apoyo, este caminar de los tratamientos. Así que bienvenidos a este caminar Mentes Activas y empezamos. Y bueno, doctor, voy a comenzar rapidito con cuando me dieron el diagnóstico, pues algo que nadie está preparado para recibir ni se espera. Ya en ese tiempo, pues las terapeutas que teníamos de inicio para la terapia del aula y los básicos que le dan cuando son pequeñitos, pues me habían dicho las sospechas de lo que te pensaban. Y ahí yo empecé a buscar por internet, qué era eso y todo eso, buscando los especialistas para las citas. Y el diagnóstico me lo dieron en primer diagnóstico a los 22 meses de edad. Ok, casi 2 años. Y desde antes yo había buscado por internet y leído sobre las dietas y tratado de implementar las dietas sin gluten y sin caseína a pesar de que estaba pequeño. Que eso fue mi esposo también me decía, tú estás pequeña, el doctor no te ha dicho nada. Pero pues yo poquito a poquito fui quitando y observando. Pero no tuve la dicha que muchos han tenido que con la dieta fue suficiente para sus hijos. Mi camino fue más duro. ¿Cuáles fueron esas primeras alertas que ustedes como papás vieron? Pues en los síntomas iniciales, mi hijo, por ejemplo, se quedaba mirando las luces en el techo, los abanicos de techo, lo llamabas al nombre y no te respondían. Pero sin embargo estaba viendo en la televisión los Bubble Boopies que le gustaban en ese momento, las caricaturas. Y cuando escuchaba la canción salía corriendo para el televisor porque sabía, o sea, sordo no estaba, pero no respondía el nombre. Y otra cosa peculiar que él hacía también era girar platos y bowls y eso. Muy poquito hizo caminar de puntita, llegó a dar vueltita y bien leve aleté. Pero ya eran cosas y la mirada a veces se le desconectaba. A pesar de que se desconectaba la mirada a veces, nunca nos dejó.
porque él buscaba la presencia, estar con alguien en los cuartos, aunque no estuviera cerca. Ah, sí, entonces no es un problema de apego, ¿no? A veces nos confundimos como si el niño no nos quisiera, como que si él no nos estuviera realmente presente o la típica, ¿no? Viven en su mundo. No, él siempre, no, vamos a decir que entre sí y entre no, pero siempre buscaba a uno y le gustaban los besos y le gustaban los abraços. Ese vivir en su mundo es como parcial, ¿no? Es como, bueno, sí, le prefiere el estar solo, pero no es que vive en su mundo totalmente. Exactamente. Hay una conexión, pero la desconexión es llamativa, es muy llamativa. Y empezó a hacer esto como problema en el desarrollo. Las habilidades, ¿cómo estaban las habilidades de él a los 22 meses, por ejemplo? En la parte de jugar, de socialización, con los juguetes, otra cosa que se ponía a hacer era, por eso yo le quité los juguetes electrónicos, porque se quedaba como pegada en el botón, y el botón, y el botón, y como no jugando con un propósito, como quien uno dice. También él, vamos a decir que se desconectó en la parte de aprender el bebé a hablar, que era repetir mamá, bebé, nene, titi, esas cosas las llegó a hacer, pero en el momento que desconectó, lo que hacía era mamá, 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 mamá. Ahí se... Y no lo hacía con intención de comunicarse. Ay, no, ahí fue como, se quedó repitiendo. Ok, eso es muy importante. La comunicación y el lenguaje, que son cosas que se parecen, pero no es lo mismo, ¿no? Que el lenguaje verbal es muy importante que los niños hablen, pero la base es la comunicación. Con propósito. ¿Cierto? Ajá. Esto de aquí es algo que ya con el camino ustedes lo fueron entendiendo. Nadie nace para ser papá, nadie nace muy entrenado para ser papá. Y más cuando nuestros niños desafían el orden como natural y normal del desarrollo. Entonces ahí nos tenemos que entrenar de otra manera, ¿no? ¿Cómo fue ese entrenamiento para ustedes como papás? Bueno, empezando desde el principio. Ustedes saben dónde le dan el diagnóstico, pero las lágrimas, a lo desconocido, y lo que me escribieron fue un bloque de copias de papeles para leer también. Y más buscando por internet y hablando con mamá, entrando en los grupos de internet, fue que vine a aprender más que lo que me da el médico. Y a través de la mamá preguntando qué te funcionó a ti, qué cosas hiciste. Pues por ahí empezaron el recorrido tratando de todo. ¿Qué sentías en ese tiempo? ¿Tu pareja cómo se sentía? Bueno, pues yo fui de las afortunadas porque conozco muchas mamás que no tuvieron la fortuna de que los maridos se quedaran con ellas. Muchas de mis amigas se quedaron solitas en el recorrido. Los papás de los nenes las dejaron y les tocó la carga sola. Otras, pues a través de los años, con el peso, lo duro, los sentimientos, tanto papá como mamá sufren y tanto por dentro, a veces no lo mencionan, pero en el recorrido también conozco mamás que se quedaron viudas. Los papás también cargándolo. Una de mis amigas en Japón, su papá le dio un aneurisma cerebral y se quedó él sentado muerto, trabajando. Mientras ella estaba en el funeral de su papá. O sea, perdía dos a la vez. El estrés es muy alto. Por eso digo, mamá y papá sufren. A veces se manifiesta así o diferentes enfermedades. Por el estrés. Yo tengo enfermedad autoinmune también y muchas de las mamás que conozco por la carga. Pero nos toca seguir hacia adelante. Esta carga se traduce en un burnout, ¿no? En una sensación de estar como ya no puedo. Y ese ya no puedo también a veces se traduce en otras ideas, unos pensamientos bien oscuros, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia en la de tus amigas. Y ¿Cómo fue transitar con estos pensamientos? Porque son duros, pero hay que entender también y hablar de ellos. Porque cuando no hablamos de eso, es peor. Es peor. ¿Cómo fue? Pues es una batalla interna. Porque vamos a decir que tienes la vocecita buena, que el papá Dios que está tratando de jalarte y ayudar, que tienes la vocecita mala, que es la que te dice las cosas malas. En la desesperación, porque no va a ocurrir desesperación en el proceso en base al comportamiento que tenga el nene, porque pues, podemos ver momentos en que ellos mejoran y ahí uno se eleva y de momento baja y aparecen comportamientos nuevos y ahí se te cae el mundo porque tú dices, pensé que ya estaba mejorando y de momento nos fuimos para atrás completamente.
y te frustras, lloras, sufres y puedes pensar hasta en morirte de diferente manera. Y así han pasado muchos casos allá en Estados Unidos también, no solo que han atentado contra la vida de ella, sino de los hijos. Parece que buscan mucho del papá y de agarrarse de las manos de él para poder ser. Eso fue algo que me ayudó. Y hace un rato me hablaste de la importancia de la red de apoyo. La red de apoyo. Que definitivamente la fe, el guiarse por espiritualmente también, por Dios, por un amigo, por alguien cercano, alguien que te dé ese calor, ¿no? Cuéntanos de esa red, de la red de apoyo. ¿Cómo fue eso? Eso es importante, Ajá. muy importante. Bueno, cuando le comenté de los grupos del Facebook, por ahí nos compartimos la información de médicos, terapia, todo lo que le funciona. Nos contamos también las situaciones individuales y personales de cada uno. Nos hacemos amigas de una persona al otro lado del internet. Nos ayudamos mutuamente, nos escuchamos, porque muchas veces tenemos familia, pero no tenemos familia cerca. Porque hay gente que te entiende y que no te entiende. Y te entienden, pero no lo están viviendo. No viven en esa casa. O sea, no saben todo lo que pasa realmente. Y es el que realmente está viviendo lo mismo que tú, el que te va a comprender mejor. Así es, así es. Por poner un ejemplo, a veces los familiares no comprenden por qué el mal humor que se carga una persona con burnout. Porque cuando hay alguien con burnout, o más aún, cuando nuestros niños tienen desórdenes del sueño, por ejemplo, y obviamente eso interrumpe también nuestro sueño, nos desencadena mal humor, ansiedad, malestar en general, ¿no es cierto? ¿Has atravesado por temas de problemas de sueño también? ¿Algún amigo? ¿Cómo les fue? Bueno, en mi casa, gracias a Dios, el mío duerme por las noches. Pero mi problema de tiroides sí me afectaba a mí y el cerebro lo tenía pensando todo el tiempo, buscando soluciones, leyendo hasta bien tarde de noche. Y el estrés, no sé. Todas las hormonas, toda la misma vez mezcla conmigo. Sí, conozco a otras mamás porque les tocó difícil, que los nenes no dormían de noche o muy poquitas horas también. Y conozco mamás que le tocaron casos de niños agresivos también. De todo. Conozco de estos. Y otras que conozco que tenían 2 a la vez también lidiando con eso. Entonces, eso nos lleva a un tema muy importante acá, que es el cuidarnos también, porque después de cuidarnos, podemos cuidar. ¿Cierto? Cuando te dan un diagnóstico de tu hijo, él se convierte en el protagonista de todo. Pero en algún momento pasa que te das cuenta, hey, yo también soy importante, ¿no? ¿Cuándo fue para ti ese momento? La realidad es que nosotras como mamás nos dejamos en el último lugar y en el último momento. Prácticamente hasta que estamos ya enfermas, es que empezamos a darnos cuenta de hacer algo por nosotras. Pero en la desesperación lo que estamos buscando es para ellas. Y nosotros seguimos posponiendo para nosotros. Posponiendo, hasta que ya no es sostenible. Tocamos fondo. Me tocó tocar fondo. Ok. En el tocar fondo a veces se reacciona en el cuidarte también. Sí, porque no sabemos cuándo vamos a faltar. Y queremos dejarlo a ellos lo mejor posible para el día que no esté por nosotros. Porque ¿quién va a hacer cargo de ella? Ese es un deseo, esa es una expectativa que los papás guardamos siempre. Es, ¿qué va a pasar de nuestros hijos cuando ya no estemos? ¿Verdad? Y es una pregunta que es muy difícil de encontrarle una respuesta. Es muy difícil. Además porque no sabemos qué va a pasar en el futuro y no sabemos de pronto que en el futuro muchas cosas se pueden como ir armando como un rompecabezas para estar tranquilos después de que partamos. Pero esas preguntas sin resolver, ¿cómo preferimos manejarlas en el día a día? Lo ideal que yo les diría a las mamás es que empiecen a cuidarse desde el principio. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos desde el principio, entonces vamos a hacer nosotras una bomba de tiempo compitiendo con el diagnóstico de ella. Entonces, ¿qué fuerza vamos a tener para poder ayudarlos como lo necesitan? Bueno, y dentro de todos estos temas que estamos hablando, es muy importante a veces entender por qué a un niño con un trastorno del desarrollo a veces le ocurre
algo enigmático para muchos familiares, que es como, ¿por qué regresa? ¿Por qué retrocede en el desarrollo cuando ya tenía una ganancia, cuando ya había avanzado o cuando aparentaba haber crecido como un niño absolutamente neurotípico y de pronto a esos los 2 o 3 años empieza a retroceder en el habla o empieza a retroceder en ciertas capacidades? ¿Qué le pasó a su hijo en este caso? En mi caso no fue de un día para otro, pero fue poco a poco, hasta que detonó y ahí se desconectó completo. Ese fue mi caso como tal. Hubieron casos que los niños se volvieron agresivos, hay casos que se murieron niños y hay casos que en el caso de ellos no fue por vacuna, pero sí fue por una infección. Porque conozco uno que no fue vacunado, pero fue una infección que tuvo. Y ahí tuvo la RPC. Eso viene siendo como un evento que ocurre en el cerebro que como que bloquea la maduración del cerebro. Eso es lo que he aprendido ahora y no sabía antes también. Hay casos que están reportados que embarazos que a veces también son complicados, ¿verdad? Con muchas complicaciones, ya sea por infecciones, ya sea por pastillas que se tomaron cuando no se sabía que estaba embarazada la mujer, etcétera, preeclampsia, problemas cardiovasculares, también afectan al desarrollo neurológico del bebé en maduración. Y eso lleva a temas muy importantes de hablar que se tienen que realmente poner sobre la mesa. La importancia de hablar de la planificación familiar es muy importante, muy importante. Es importante que entendamos que la planificación familiar no es solamente el hecho de decir cuántos hijos quiero tener, sino que cuando quedemos embarazados, ya que la pareja que embarazada tiene que cuidarse. Y preparar el cuerpo, así, los nutrientes, que esté adecuado. Es como decir, voy a mudarme a una casa nueva y solamente está el terreno. No, tengo que preparar el terreno, tengo que hacer la casa antes de irme a mudar para allá, poner los muebles, etcétera, ¿cierto? Y eso es importante en un embarazo. Entonces, el embarazo, luego el hecho de saber qué tipo de medicamentos se le da a mi hijo, poder hablar con los médicos acerca de posibles efectos secundarios sobre determinados temas. ¿Sabes? Podría escribir un libro con esto, con todas tus historias. Con todo el conocimiento que uno adquiere a través de los años también. Ajá, ¿verdad? Porque nos convertimos en ama de casa, en psicólogo, en médico, en lo que sea, buscando herbalista, homeópata, cuánta cosa hemos tratado en el camino. Es verdad, es verdad. Tienes que adquirir todas esas herramientas, hacerlas tuyas, ¿verdad? Porque a la final la aplicación es en casa, la aplicación de todas esas técnicas. A ver, aquí por ejemplo en nuestro centro donde pasa unos 45 minutos por sesión, hora y media, máximo unas 2 horas, que son 3 sesiones como mucho, no se compara a las otras 22 horas que pasa contigo, ¿verdad? Entonces, en una terapia, por ejemplo, esto es muy importante, nosotros siempre se lo decimos a los papás. Después de cada sesión, el terapeuta sale con usted a darle una retroalimentación. Si no es esa retroalimentación en ese preciso momento, va a haber una retroalimentación en la siguiente sesión. Por doble, ¿no? O los papás están presentes en las sesiones terapéuticas también para poder aprender, ir viendo, modelar ciertas técnicas y llevarlas para reproducirlas en casa, porque ahí está la clave. ¿Cómo te has estado involucrando en todos estos años de intervenciones terapéuticas? ¿Cómo lo has hecho? Pues le puedo decir que en estos momentos es que yo encuentro que él ha dado un salto significativo y que estoy viendo que lo que me llevo al aplicárselos sí le va a dar el empujón que estaba buscando por. Ok. Lo estoy viendo. Dimos un salto grande. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Ryan, cuando lo conocimos, tendía mucho a la impulsividad y eso asustaba. Muchas veces asustaba y preocupaba bastante porque uno no veía hasta dónde medía el riesgo el niño, ¿no? Pero ahora, como estás viendo estos avances y la adaptación que está avanzando, ¿cómo está impactado también en ti? Pues me da paz el ver que ya dimos un cambio bueno en vez de seguir estancado, ¿no? Me da más esperanza y me motiva a continuar.
que era una cosa que pues cuando tú estás en la duda, estás siga o no siga, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena el gasto y el sacrificio o no vale la pena el gasto y el sacrificio? Y pues, ahora sí puedo decir sí, sí. Después de todos los años, después de todos los médicos, después de todos los tratamientos que hemos hecho, que las mamás que me conocen en el internet saben que ha sido mucho, porque son muchos años, pues ya llegamos a un punto, gracias a Dios, que estamos viendo la luz al final del túnel por fin. Esto, muy bien, muy bien. Este mensaje que dejas a las mamás, ver las alternativas diferentes que se pueda, no quedarse con una sola, No, sino siempre buscar otras alternativas. toda. Exacto, porque como padres intuimos a veces, ¿no? Aquí de pronto sí parece como que está trabajando, pero no vemos resultados. Entonces, no quedarnos con esa intuición solamente en intuición, sino actuar a través de ella, ¿no? Ahora, también hay historias, ¿no? Me imagino que lo conoces, hay historias de familiares que de pronto no tienen los recursos económicos a veces para acceder. Esas son las historias fuertes que también has contado, ¿no? Dentro de las personas que han tenido menos fortuna para atravesar estas adversidades. ¿Cómo, qué le diría de esas personas? Mira, a esas personas yo les diría que a pesar de que hay bajo de recursos, pues hay medios para ayudar a los niños a salir hacia adelante. Una de las cosas iniciales puede ser la alimentación. Hacer una alimentación limpia, sana, todo hecho en casa, sin químicos, sin colorantes, ¿no? Evitar las azúcares. Pero sí se le puede dar sus frutitas y sus cosas porque sean naturales, porque el cerebro también necesita glucosa. Y entonces, ¿qué le puede decir? Suplementación, lo más natural posible. Estamos buscando economía. Y ya que estamos en Ecuador, y aprendí ahora con una amiguita mía, tienen una fruta muy buena que ayuda al cerebro, que se llama borojó. Saudela en borojó todos los días. Muy bien. Estos tips que lo has aprendido, también los has aprendido gracias a los profesionales, pero también gracias al internet y a las mamás. Y a las amiguitas de aquí de Ecuador. Bien. Ahora, les paso un dato. Nosotros contamos con una plataforma que se llama Neuroinnova Plus. Allí también van a encontrar algunos de estos tips. Si quieren, pueden dar un clic en la plataforma de YouTube, que también tenemos en Spotify, estos podcasts con técnicas inclusive muy, muy específicas que las dan nuestros terapistas ocupacionales, nuestros terapistas de conducta, nuestros médicos, sobre cómo trabajar, sobre cómo modelar determinadas situaciones, problemas de conducta, por ejemplo, ¿no? Que a veces no sabemos y nos desesperamos. ¿Y qué puedo hacer para que se pueda calmar el niño un rato, que no grite tanto? Entonces, allí hay técnicas desde lo sensorial, desde el cómo decirle algo, cómo llevar un concepto que puede ser muy complejo para el niño a algo más aterrizado, tal vez más sencillo, que lo pueda entender. Bien, Dolly, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y si quisiera cerrar con unas palabras más, unas palabras que de pronto te hubiera gustado escuchar a ti de otra persona cuando empezó este recorrido. ¿Qué le dirías a Dolly de hace unos 15 años atrás, más o menos? ¿Cuándo comenzó? ¿Hace cuánto tiempo exactamente? ¿Vendría a ser? ¿Cómo? 9, 10, 10, 10 años. 10 años atrás. 10, 11. 11, ok. De hace 11 años atrás. ¿Qué le dirías a la Dolly de hace 11 años atrás si tuvieras la oportunidad de tenerla frente a frente? Bueno, doctora, de todas las cosas que hice, con el conocimiento que tengo ahora, Eso. hubiera evitado dar muchos pasos y muchas terapias. Todos los días aparece algo nuevo en el internet. Todos los días se siguen haciendo avances y descubrimientos para ayudar al cerebro. Yo les diría, traten de enfocarse en cosas que ayuden a madurar el cerebro primero y la alimentación. Si el cerebro madura, el niño avanza.
y pueda alcanzar las etapas de desarrollo más fácil. Eso le puedo decir, que si yo hubiera encontrado eso antes, hubiera empezado por ahí y posiblemente a la edad que él tenía cuando yo empecé todo, él estuviera completamente bien. Una muy buena recomendación, Dolly, ¿eh? Buscar la maduración cerebral. Eso es clave. Felizmente estamos hablando en el mismo idioma acá, ¿eh? Claramente. Estamos diciendo que si un niño tiene dificultades de maduración, de pronto yo estoy tratando de enseñarle a ese niño que tiene 3 años como un niño de 3 años. Pero de pronto él no me está entendiendo como un niño de 3 años porque todavía no he llegado a esa maduración. Sin embargo, si yo propicio la maduración cerebral y propicio que él empiece a comportarse como un niño de 3 años, ahí sí, bingo, Ahí él va. técnicas. Y ahí vienen todas las habilidades, ¿no? Cuando ya le madura el cerebro, entonces ahí es a meterle la información para que llene los huecos a través de la terapia de TIC. Exactamente. Muy bien, muy bien. Excelentes esas recomendaciones. Muchas gracias, Dolly, de nuevo por aceptar esta invitación para hablar sobre ti, para hablar sobre tu hijo, para hablar sobre tu vida. Y me parece excepcionalmente maravilloso todo lo que nos has contado. Gracias. Excepcionalmente valioso que muchas personas, tal vez, que están atravesando este mismo camino hoy, tal vez se sienten solos porque piensan que nadie más se siente como ellos. Piensan que tal vez nadie más le está pasando por la cabeza pensamientos tan negativos o ganas de dejar todo. Esto se puede transitar. Hay que buscar un apoyo, es importante el apoyo, es importante el saberse asesorar, es importante buscar otras opiniones. No tengamos miedo de esto y sigamos adelante, que siempre el futuro promete algo mejor. Siempre. Con mucha fe. Exacto. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Este ha sido Neurocast, el podcast de Sinopsis.